Buenas tardes y bienvenidas a todos a todos y a todas los que estáis presentes en esta sesión. Muchas gracias por haberos registrado con la intención de continuar con las discusiones sobre la decolonialidad, en este caso desde el punto de vista de dos activistas feministas que tenemos aquí, Karina Ochoa y Breni Mendoza, y además también María Oliver, que también es activista en Madrid en colectivos feministas, y vamos a intentar armar esta discusión que el otro día, cuando tratamos por primera vez el tema en el grupo de investigación, nos dedicamos a una cuestión más determinada con las cuestiones de exclusión social o la invención de la exclusión por José Romero y la idea de la aplicación de la decolonialidad como metodología y epistemología en las investigaciones antropológico-históricas, por decir así, o histórico-antropológicas, como mejor prefiráis. Entonces, la idea de esta sesión es que vamos a recoger estas ideas y vamos a discutir después con Karina, María y Breni sus discusiones en torno al tema propuesto. En primer lugar, María Oliver, que es una investigación del equipo de Transgal y miembro o miembra del equipo de investigación Jovis.com, nos hablará un poco, nos introducirá el tema de cómo se produce este diálogo, esta dialéctica, también esta controversia entre las perspectivas decoloniales y el feminismo. Una breve introducción en torno a ese tema. María también está trabajando en su tesis doctoral sobre la cuestión de género en los grupos juveniles de calle, las mal llamadas bandas o pandillas, y es interesante ver su perspectiva para ver cómo tomamos ese tema en relación a los grupos juveniles de calle. Por su parte, Karina Ochoa nos hablará, le ha titulado Por los caminos de la descolonización, nos explicará algunas controversias, algunas situaciones, algunos conceptos, algunos desplazamientos a partir de ciertas reflexiones que ella nos propondrá. Karina es académica y activista mexicana, es doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en México y desempeña su labor como profesora en la UAM y forma parte de un colectivo denominado La Guillotina. En 2018 colaboró en los libros Conceptos clave en los estudios de género y de lo postcolonial a la descolonización, Genealogías latinoamericanas, y en 2014 fue coeditora de Tejiendo de otro modo, Feminismo, Epistemología y Apuestas Descoloniales en Avia Yala. Y forma parte del cuerpo docente de la Escuela Internacional de Pensamiento Crítico Descolonial en Caracas, Venezuela. Por su parte, Breni Mendoza es profesora del Departamento de Estudios de Género y Mujeres y líder del programa de maestría en Liderazgo y Desarrollo Comunitario Diverso en la Universidad Estatal de California, Northridge. Recibió su doctorado por la Universidad de Cornell en Planificación Urbana y Regional, con énfasis en la teoría feminista y en los estudios latinoamericanos. También obtuvo una licenciatura y una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Ruprecht-Karl de Heidelberg y por la Universidad Libre de Berlín en Alemania. Su tarea investigadora se centra en las áreas de teoría descolonial feminista, la teoría política, el feminismo transnacional y los estudios latinoamericanos. De alguna manera, uno de sus objetivos en sus investigaciones es vincular el pensamiento latinoamericano, las epistemologías feministas y el giro decolonial, y plantea dilemas fundamentales entre estas diferentes formas de acercarse a los diferentes mundos femeninos. Para Breni, la opción, en este caso, pasa por desenmascarar la lógica colonial de las feministas blancas occidentales, enfatizando la urgencia epistémica de una encrucijada como emergencia de una sociedad latinoamericana tendente hacia una epistemología más feminista y colonial. Sin más, María, te cedo la palabra, cierro mi micrófono. Estupendo. Pues muchas gracias, José. Buenas tardes y buenos días a quienes están en las Américas. Yo voy a tratar de ser muy breve. Voy a
dar las gracias a todas las personas que se han conectado con tan poco tiempo de antelación como hemos planteado este seminario. Estamos muy contentas de la asistencia. Y mi intención es hacer simplemente un pequeño marco, de saber de dónde viene este término que hoy discutimos, los feminismos decoloniales o las decolonialidades feministas, para dejar paso sobre todo a Bren y a Karina y escuchar sus puntos de vista. Voy a poner una pequeña presentación, por favor me confirmáis si la estáis viendo y si las veis pasar, por favor, que a veces pasa esto que nos falla un poco. ¿Se ven las presentaciones? Sí. Ok, gracias. Vale, estupendo. Aquí arranco, perdonad. Bueno, mi idea es hablar un poco en general de los feminismos decoloniales y de dónde nacen, pero sobre todo de cuáles son los pilares sobre los que se sustentan. El feminismo o los feminismos decoloniales critican al feminismo blanco tradicional, ponen el foco en las mujeres de los márgenes y critican el sistema capitalista neoliberal y la globalización que le acompaña. ¿Cuál es la crítica? Perdonad que no me pasan las estas, porque hay. ¿Cuál es la crítica al feminismo blanco tradicional? Principalmente el feminismo decolonial critica que no se tenga en cuenta las opresiones raciales, las opresiones étnicas, las opresiones de clase y por orientación sexual. ¿Qué sucede? Que cuando partimos del feminismo, aquel feminismo que podríamos llamar occidental, primero que surge en Europa y en los Estados Unidos, se tiene en cuenta fundamentalmente las necesidades y los reclamos de las feministas blancas burguesas, que son las que colocan este movimiento en una posición desde sus propias necesidades. Cuando centramos las reivindicaciones en las necesidades de las mujeres blancas, laicas, occidentales, burguesas, estamos dejando de lado, por ejemplo, José comentaba sobre sí, estamos dejando de lado las reivindicaciones de casi la mayoría de las mujeres del mundo y además estamos de alguna manera, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del feminismo occidental, tratando de colonizar el resto de feminismos o el resto de posiciones de las mujeres y de las vivencias de las mujeres desde otros puntos de vista en el mundo. Cuando José hablaba al principio de cómo se plantean estos feminismos, en algunas ocasiones encontramos mujeres que consideran, por ejemplo, el hijab como un elemento de opresión sobre las mujeres musulmanas, pero se patroniza y se trata de dar una solución o una explicación, incluso unas instrucciones para que las mujeres que usan hijab lo usen o no lo usen en función de lo que desde Occidente se considera que es o no libertad. Por otro lado, cuando pensamos en las reivindicaciones de las mujeres negras en los Estados Unidos durante los mismos periodos en los que las sufragistas pedían el derecho al voto, el salir y el trabajar, estamos dejando fuera una parte importante de la opresión de las mujeres negras, porque ellas ya estaban trabajando, por ejemplo. Ellas trabajaron durante muchos siglos esclavizadas y siguieron trabajando después explotadas. Y de hecho, siguieron trabajando manteniendo un tipo de trabajo que era el que las mujeres blancas burguesas no llevaban a cabo. Cuando estas reivindicaciones no se tienen en cuenta, no es sorprendente que las mujeres, por ejemplo, afroamericanas durante el periodo de la reivindicación de las sufragistas no se consideren o no se sientan incluidas en ese tipo de movimiento porque en realidad no está pensado para ellas. En cuanto al foco que pone el feminismo decolonial en las mujeres en los márgenes, tenemos que pensar en las mujeres racializadas, en las mujeres lesbianas, en las mujeres migrantes. Aparte de ser un feminismo que está orientado o que está centrado en las mujeres blancas, laicas, burguesas, también lo está en las mujeres heterosexuales. Entonces también nos dejamos fuera en gran parte de las reivindicaciones a las mujeres con otras opciones, con otras preferencias sexuales.
cuando hablamos de la especificidad de las opresiones por clase social, hablamos de todas las opresiones imbrincadas que suceden a las mujeres que están desde otras posiciones, es decir, la mujer migrante y negra que trabaja, por ejemplo, en el mal llamado servicio doméstico en España, no puede mantener la misma relación con el feminismo que mantiene, incluso aunque se considere feminista, la señora o la mujer para la que trabaja en esa casa, porque ninguna de las opresiones, o casi ninguna de las opresiones, salvo la opresión por sexo, se cruzan entre ellas dos. Por último, también tenemos el distanciamiento que existe con las feministas institucionales, y hablamos de institucionalidad cuando hablamos de partidos políticos, de ONGs, de asociaciones y de mujeres expertas en género, por ejemplo, cuando se plantea que una vez que el feminismo se politiza, no puede llegar a todas las mujeres, y una vez que el feminismo se institucionaliza, como por ejemplo una de las críticas que se hace es a las posiciones feministas de la ONU, por ejemplo, es que no llegan o no alcanzan a abarcar a todas las mujeres a las que el feminismo debería dirigirse y desde las que se hace la crítica, porque sigue siendo una organización y un tipo de planteamiento del feminismo paternalista y occidental. Y por último, se hace una crítica al sistema capitalista neoliberal, que es un sistema de opresión fundamentalmente de clase, pero también es un sistema de opresión ecológico, es un sistema de opresión racial, que crea desigualdad, que crea marginalidad, y estos efectos, los efectos del capitalismo, los efectos del neoliberalismo se ven especialmente en las mujeres a las que les cruzan varias de estas opresiones. Hablamos, por ejemplo, de las mujeres que actúan por necesidad económica como vientres de alquiler para personas de otros países con mayores recursos económicos, con unas legislaciones que no permiten que se desarrollen estas prácticas en sus países, pero que miran hacia otro lado cuando personas de alto nivel adquisitivo en Canadá, en Estados Unidos o en Europa más fácilmente, en zonas como Ucrania, como la India, se viajan o alquilan el útero de una mujer en necesidades económicas para que geste un bebé para ellos. Cuando planteamos el dolor que genera el neoliberalismo, que genera la globalización en estas mujeres, el feminismo decolonial trabaja desde esta perspectiva para señalar cuáles son las diferencias y cuáles son las opresiones que deben ponerse en el centro para que a estas mujeres también sean tenidas en cuenta. Voy a no pasar esta diapositiva, me vais a perdonar porque se me ha subido una presentación que no era, y para no perder el tiempo os la voy simplemente a leer desde la que yo tengo, porque se ha subido una que no es, disculpad. Simplemente para terminar, haciendo una pequeña entrada al feminismo decolonial latinoamericano, que nace a su vez del feminismo autónomo y sale como una crítica dentro del propio movimiento feminista, pero también responde al pensamiento decolonial latinoamericano. Hablábamos, el otro día hicimos un seminario sobre decolonialidad, que en un principio, a pesar de ser una teoría que reacciona ante el poder y ante la colonialidad del poder, del saber, del conocimiento, en un principio no tiene en cuenta la opresión en base al sexo. Aquí María Lugones critica a Quijano cuando considera que no se ha tenido en cuenta la interseccionalidad y no se han tenido en cuenta las diferentes opresiones a las que las mujeres están sometidas cuando desarrolla su teoría de la colonialidad del poder. Y por último, bueno, me gustaría terminar con dos frases de Julieta Paredes, una activista boliviana, que dice que el feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo de la historia que lucha, se revela y propone ante un patriarcado que la oprime o la pretende oprimir. Y que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad. Y por lo tanto,
entiende que hay un momento y hay un punto de encuentro en el que el feminismo tradicional, el feminismo decolonial, pueden encontrarse para llegar a esta parte que es el corazón del feminismo, que es la lucha de cualquier mujer por todas las acciones que sufre. Y hasta aquí dejo mi parte. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Ya está, perfecto. Pues hasta aquí estoy. Vamos, paso a... No sé quién va a pasar ahora, José, creo que cambias tú. ¿O no? Porque no escucho. Ah, dale. Sí, sí, ya está. Ahora es el turno de Karina Ochoa, que nos tratará el tema del feminismo y estas situaciones conceptuales en que nos va a presentar ella ahora mismo. Adelante, Karina. Sí, bueno, buenas tardes para ustedes, a todos y todas. Voy a intentar hacer, sin pretensión de una genealogía, una pequeña intervención que haga pues algo de contextualismo respecto a la emergencia del debate colonial y si me da tiempo, me gustaría en la última parte presentar algunas de las hacer algunas pinceladas sobre la diversidad de planteamientos dentro de lo que nosotras denominamos en nuestra América los feminismos descoloniales. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en el tema de pluralizar. Yo en particular, pero muchas compañeras en general acá, no hablamos del feminismo descolonial, sino de los feminismos descoloniales, porque partimos del principio de que los planteamientos que se formulan en torno a este terreno llamado feminismos descoloniales son muy diversos y vienen de diversas genealogías. Una de ellas, sin duda, es el feminismo descolonial que proviene del feminismo autónomo y que en su primer momento focalizó el debate en la crítica a el feminismo blanco y hegemónico y que se vio influido de manera muy fuerte por el debate de las afroamericanas, pero no es el único en América Latina y esto ha sido parte de un debate interno entre diversas feministas. En el caso de México fue parte de un debate, por ejemplo, con la red de feminismos descoloniales de México, donde están Silvia Marcos, Márgara Millán, Aida Hernández, Mariana Mora, y otras compañeras que, por ejemplo, nunca fueron parte del feminismo autónomo y que en los diálogos justamente nos interpelaban diciendo es que nosotras hemos llegado a este espacio de discusión del feminismo decolonial desde otro lugar y desde otro terreno. Particularmente la red de feminismos decoloniales en México llega desde el tema zapatista y desde un movimiento social que se genera en torno a un proceso encabezado por el zapatismo. Entonces, creo que es importante como expresar ahí esa gran diversidad de planteamientos que componen este campo, terreno de los feminismos descoloniales, donde también vamos a encontrar el feminismo comunitario, que se reconoce descolonial, pero que se nombra como feminismo comunitario, por ejemplo, o vamos a encontrar compañeras que no se reconocen feministas, que no se nombran feministas, pero que están haciendo contribuciones y que muchas veces tampoco se denominan descoloniales, pero que sus contribuciones sí forman parte de ese campo que llamamos los feminismos descoloniales. Si me da tiempo un poco, voy a intentar arribar a ese lugar planteando algunas de las reflexiones que se han dado y que se han generado alrededor de eso, pero me gustaría sobre todo hacer un posicionamiento contextual para entender cómo surge también eso que llamamos el debate descolonial hacia la década de los 90 en América Latina, porque creo que nos va a permitir entender también cómo este debate de lo descolonial abreva de diferentes tradiciones reflexivas, pero también de diferentes tradiciones de lucha y de movilización social. Y, y de dónde, digamos, cuál fue una de las preguntas que estaba circulando y que posibilitó que empezara a hacerse en los planteamientos del cruce entre raza y género, por ejemplo, en el contexto latinoamericano. Y bueno, lo primero que quiero decir es que en las últimas 2 décadas del siglo XX, la región latinoamericana vivió un intenso proceso de liberalización de las economías nacionales que se vio acompañado de diversas acciones dirigidas al desmantelamiento de las dictaduras militares, donde todavía prevalecían, y el empuje de los llamados procesos de transición democrática, que sin duda posibilitaron la inserción de los estados nacionales latinoamericanos a las nuevas reglas del juego global.
yo recupero parte de un texto que Breni Mendoza desarrolló para explicar el tema de la colonialidad de la democracia, donde ella justo señala que la década de los 80, y cito, fue considerada la década perdida en América Latina en términos económicos y sociales, y se caracterizó paradójicamente por un sucesivo retorno a las democracias electorales. La democracia retorna en Argentina en el 83, en Uruguay y Brasil en el 85, en Chile en el 89, en Paraguay también en el 89, y en países como Perú y Honduras, nos dice Breni, la democracia electoral había retornado antes, en los 80, pero lo más relevante es que aún con la llegada de las democracias electorales, se pudieron conservar las mismas funciones de los regímenes militares autoritarios al mismo tiempo que imponer el nuevo proyecto neoliberal. Y en ese sentido, la década de los 90, que también fue reconocida por la imposición del neoliberalismo, pues alcanzó una álgida expresión en términos económicos y políticos en nuestra región. Fue el inicio de una etapa que traería la implementación de la apertura comercial, los libres aranceles, el reajuste estructural, el retraimiento de los estados nacionales y el reordenamiento de la política social, con importantes efectos en poblaciones rurales y urbanas, fundamentalmente en poblaciones indígenas, en poblaciones mestizas empobrecidas, en poblaciones afrodescendientes que configuraban pues el mapa de la estratificación racial en nuestro continente. Quiero decir que América Latina desde hace más de 500 años ha sido un laboratorio político del reordenamiento mundial y bueno, no fue la excepción en la década de los 90. En uno de los primeros lugares, además de África, pero también en América, es donde se empiezan a explorar todas estas nuevas políticas que llamamos políticas de globalización, que llegaron de manera más tardía a Europa, ¿no? A Europa le llegaron 10 o 15 años después, pero primero fueron practicadas y fueron aplicadas en América Latina. El cambio de rumbo de estos estados nacionales latinoamericanos impactó notablemente a las poblaciones racializadas, que no tardaron, por supuesto, en organizarse y en articularse alrededor de diversos movimientos sociales, como es el caso del movimiento indio y afrodescendiente a nivel continental, que aglutinó primeramente en la campaña continental 500 años de resistencia indígena negra y popular en 1992, como parte de las protestas contra la conmemoración del famoso y mal llamado Encuentro de Dos Mundos. Las expresiones de resistencia y de protesta también se dieron de protesta popular en México, por ejemplo, el levantamiento zapatista en 1994, que fue muy, muy relevante también en el proceso de ruptura de este digamos, de este pensamiento, más bien aportó en muchos sentidos, por lo menos en México, al pensamiento descolonial, ya explicaré cómo. Estuvieron también las revueltas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas en el Ecuador, la CONAIE, las acciones y movilizaciones por la paz en Colombia, coordinadas fundamentalmente por organizaciones de mujeres. En los 90 también fue la emergencia y fortalecimiento del movimiento negro en Brasil, las revueltas y las luchas por la defensa de los recursos naturales en países como Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela, que es muy importante también el proceso que en la década de los 90 se está dando en Venezuela, y muchos de los movimientos de Guatemala, así como expresiones civiles urbanas y antisistémicas, que acá fueron llamados globalifóbicos o globalifóbicas, y muchas otras que por supuesto desafiaron el proyecto neoliberal y neocolonizador. ¿Por qué hago esta contextualización? Porque muchas veces cuando hablamos del pensamiento descolonial y de los feminismos descoloniales, tendemos a hacer a plantear una mirada que descentra el lugar de donde se produce y los procesos que producen estas reflexiones. Es decir, casi siempre hablamos de los aportes, del pensamiento descolonial, de las formulaciones de los feminismos descoloniales, pero pocas veces asociamos con el contexto donde se desarrollan estas reflexiones. Y creo que es importante contextualizarlo para entender que estos procesos de reflexión no pueden ser pensados, por ejemplo, en el caso del debate descolonial y de muchos feminismos descoloniales, sin los procesos de movilización social que generaron digamos, algunas interrogantes que produjeron nuevas perspectivas de pensamiento. Pero tampoco pueden ser pensados sin las formas de reorganización global que se estaban dando a partir del proceso de globalización y sin algunas de las influencias de pensamientos críticos que también atravesaron la reflexión de intelectuales en América Latina. Les insisto, América Latina
como se le conoce, Abya Yala, por su nombramiento en Cuna, por los indígenas que hoy están en Panamá, fue y sigue siendo un laboratorio geopolítico de la radical configuración del orden global, pero también es un terreno fértil para nuevas expresiones de protesta y resistencia que en su momento convocaban a pensar y accionar las alternativas contra la globalización neoliberal. Las manifestaciones contra el nuevo orden global provocaron reacciones diversas y, por supuesto, hubo reacciones en torno a la producción de pensamiento que se configuraron en aportes importantes que luego llamaríamos descoloniales. Así, desde los 90 ya se enuncia una crítica radical a la racionalidad moderna europea mediante la formulación del problema de la colonialidad y, bueno, digamos, el debate que inaugura Aníbal Quijano con su concepto de colonialidad del poder es básico, que se refiere fundamentalmente a las jerarquías y desigualdades que se establecen con la experiencia colonial a partir del criterio de raza como eje articulador de la clasificación y el ordenamiento de la población mundial. Lo que quiero decir también, y esto me parece muy importante, es que en ese momento, en la década de los 90, estaba sucediendo esto en América Latina, pero al mismo tiempo, a nivel mundial, obviamente estaban habiendo otros procesos que nos impactaron de manera directa y que tuvieron efecto sobre los procesos de reflexión latinoamericanos. La embestida neoliberal también tuvo implicaciones para el norte global. En esa época se abre una etapa de desarrollo que está vinculada a la caída de la Unión Soviética, del bloque socialista, al fin de la Guerra Fría, y bueno, esto no se los tengo que contar mucho, seguramente lo conocen, y bueno, es el establecimiento de un nuevo orden mundial único, liderado por una franja de países capitalistas como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etcétera, que impactó en los debates que en ese momento se desarrollaban en los países centrales. Así, por ejemplo, en ese momento el llamado posmodernismo se fue perfilando como uno de los paradigmas que desde el pensamiento occidental estaba trazando una ruptura con lo moderno y formuló los límites y la imposibilidad de ese proyecto civilizatorio. Es decir, se explicitó el problema de la promesa incumplida de la modernidad y se hablaba del fin de los metarrelatos. Sin embargo, cayó, como todos sabemos, en una suerte de pesimismo que terminó por avalar el nuevo orden global que se estaba configurando en el capitalismo tardío. Desde Abya Yala, o América Latina, en esos momentos se pusieron en cuestión las implicaciones y consecuencias de la empresa civilizatoria colonial moderna a partir de las experiencias de conquista y colonización de las poblaciones originarias de estos territorios. Porque antes de pensar, o sea, el debate que proponían los posmodernos respecto a si la modernidad estaba llegando a su fin o si estábamos ante una crisis recurrente de la modernidad que iba a posibilitar su permanencia, en América Latina la pregunta que teníamos que formularlos y que nos formulamos fue a qué tipo de modernidad tenemos, y una pregunta que después se reformula era cómo llega la modernidad occidental a América Latina. Y creo que esa es la clave, porque los debates descoloniales justamente lo que plantean no es cómo llega la modernidad a América Latina, y esto es algo que hemos reflexionado en conversaciones con compañeras como Breni y otras compañeras, tiene que ver más bien con que ya se empieza a formular la discusión de que la modernidad se constituye con la experiencia colonial en América Latina, que desde algunas perspectivas es la primer periferia moderna. De tal suerte que se intensifican las reflexiones a partir de los 90 y los 2000 sobre la herencia colonial, y los debates teóricos desarrollados y se empiezan a articular primero alrededor del autodenominado grupo Modernidad-Colonialidad, el cual estableció un diálogo constante con diversas tradiciones de pensamiento crítico, haciendo uso de las categorías de decolonialidad, colonialidad del poder, colonialidad del saber, colonialidad del ser, etcétera. Pero también, y esto es algo que hay que explicitar, muchos de estos autores, de verdad, están también de alguna manera abrevando de los debates que se están dando en los procesos sociales. Estoy hablando de Enrique Dussel, por ejemplo, quien no podría haber hecho sus planteamientos sin pensar, por ejemplo, en todo lo que ofreció el zapatismo en México, en su debate sobre el papel de los indios en la nación mexicana. Pero bueno, podríamos hacer referencia a varios autores que de alguna manera están vinculando su debate con parte de la discusión que viene de los procesos sociales que se están desarrollando. Por supuesto, también
ahí está el vínculo con la teoría de la dependencia, el análisis del sistema mundo, el debate sobre los marxismos y el marxismo negro particularmente, y bueno, los estudios postcoloniales. Estas contribuciones, por supuesto, empiezan a tener cabida en planteamientos que van a desarrollar algunos autores, muchos de ellos varones, como Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Ramón Grossfogel, Edgardo Lander, Santiago Castro Gómez, pero también va a haber algunas figuras femeninas, mujeres, pensadoras latinoamericanas que van a formar parte de este grupo y que van a empezar a interpelar la discusión desde unas miradas feministas. Por un lado está Zulma Palermo, que fue una de las integrantes iniciales del grupo Modernidad Colonialidad, y por otro lado María Lugones. Este es uno de los caminos en los cuales, además el más visible, ¿no? De los cuales se llega al debate descolonial y se enuncia como el giro descolonial. Sin embargo, y esto yo siempre hago mucho énfasis, en América Latina no es el único camino que lleva al debate descolonial. Hay una larga tradición de pensamiento anticolonial que en las últimas décadas, sin duda, también ha alimentado de forma, digamos, muy fuerte el debate descolonial. Voy a intentar apresurarme porque no sé cuánto tiempo tengo, no me di el tiempo y no sé de cuánto tiempo más dispongo, pero quiero mencionar que, digamos que es en este contexto y bajo esta pregunta que se empiezan a hacer formulaciones muy relevantes. María Lugones, como todo el mundo conoce, hace su primera interpelación al planteamiento de género de Lugones, de Quijano, y plantea justamente de manera muy clara la articulación entre raza y género. Sin embargo, el debate que postula María Lugones es un debate que se enmarca en este primer grupo, el grupo Colonialidad-Modernidad, pero y que casi siempre se asocia con la inauguración del debate de los feminismos coloniales. Yo honestamente no comparto esa perspectiva, creo que María Lugones tiene que ser reconocida porque tiene la enorme virtud de enunciar el debate de manera muy fuerte, muy contundente, en el contexto de este grupo que después se va a posicionar como parte del giro decolonial, pero no es el primer debate ni el único respecto al problema del cruce entre raza, género, colonialidad y clase social en América Latina. Quizá no se nombraba como pensamiento descolonial o descolonizador, pero existen importantes tradiciones en América Latina, incluso previas y algunas contemporáneas al grupo Modernidad Colonialidad, que ya formulaban algunas preocupaciones en torno a ese cruce, quizá no con la fuerza y con la contundencia que lo hace el grupo Modernidad Colonialidad y la fuerza y la contundencia o digamos centralidad con lo que lo puede plantear María Lugones. En ese sentido, me gustaría, como parte de un ejercicio bastante básico, porque creo que es mucho más complejo y hoy estamos en un momento distinto del debate. En América Latina, quiero decirles, hoy hay una proliferación de trabajos y reflexiones descoloniales que hoy rebasan incluso a los propios autores y las autoras que iniciaron el grupo Modernidad Colonialidad y que después se denominó Giro Decolonial, y que está teniendo una producción muy intensa, de verdad muy intensa, que está empezando ya a tener una concreción en el sentido de que muchos de estos trabajos son trabajos muy aterrizados a procesos puntuales, pero que no están siendo leídos porque están siendo producidos por gentes, por compañeros y compañeras que no necesariamente son los teóricos, los grandes teóricos del giro decolonial. Pero estamos en un momento muy potente en América Latina de producción de pensamiento, de verdad, que creo que no se ha valorado y que quizá en algunas décadas va a poder ser valorado porque hay una producción intensa. Mucha gente en el ámbito académico, las maestrías y doctorados, en muchos programas de posgrados, están haciendo investigaciones con un marco de referencia descolonial y dentro de algunos procesos sociales, el debate descolonial está filtrando también de manera importante la forma de la acción política de algunas colectividades. Creo que hoy todavía no puede ser muy visible porque es muy diverso y muy disperso, pero yo creo que en poco tiempo nos vamos a dar cuenta de esa riqueza que en este momento del debate descolonial y de la acción descolonial se está dando en América Latina. Voy a hacer un abordaje breve de la diversidad de feminismos, sobre todo en un primer momento en donde logramos algunas feministas encontrarnos para empezar a perfilar ya
digamos, algunos de los debates que hoy se ubican como parte de los feminismos descoloniales. Particularmente en 2012, algunas compañeras un poco ocupadas y preocupadas justamente en empezar a tender los puentes entre diversas feministas de América Latina y algunas feministas latinoamericanas que estaban en universidades norteamericanas, pudiéramos empezar a dialogarnos para reflexionar sobre cómo estábamos formulando nuestros debates. Tuvimos un primer encuentro que fue muy relevante, donde yo creo que ese primer encuentro de conversación pudo dar pauta después a la creación del libro Tejiendo de otro modo, y que creo que desde mi experiencia, que no es la experiencia de otros feminismos descoloniales ni desde otras, digamos, producciones y activismos descoloniales feministas, pero desde algunas experiencias creo que fue importante para visibilizar justamente la diversidad de reflexiones que hay en torno al debate de los feminismos descoloniales. Las teóricas e intelectuales y activistas feministas de Abya Yala pues lograron ir posicionando su debate relativo al cruce entre colonialidad y patriarcado, por ejemplo, pero también entre raza y género y clase, y también se fue posicionando el debate sobre las organizaciones, la organización que se deriva del proceso del patriarcado colonial moderno y la colonialidad de género. Por ejemplo, pues tenemos la producción y los planteamientos de María Lugones, que no me quiero detener ahí porque son los más conocidos y son los más reflexionados. Pero, bueno, una cosa importante, por ejemplo, es que el primer planteamiento que hace María Lugones, lo hace de la mano de dos mujeres que están produciendo pensamiento en relación a los horizontes ontológicos y horizontes cosmogónicos por un lado, el mundo yoruba en África, me refiero a Oyeronke Oyewomi, y de Paula Gunn Allen, que siendo una indígena cherokee, también está polemizando el tema de la diversidad sexual a partir de la experiencia y existencia de las comunidades cherokees. Entonces, o sea, una muestra justo de lo que les estoy diciendo es que la propia producción de María Lugones remite a dos trabajos de mujeres racializadas que además vienen de tradiciones, de horizontes de sentido otros, que ponen sobre la mesa y que empiezan a cuestionar las miradas hegemónicas que se construyen desde el proyecto moderno civilizatorio colonial. Pero no son los únicos. Por otro lado, el debate en América Latina pues versa en diversos ejes de reflexión, no solamente en torno a la crítica al feminismo blanco hegemónico. Por ejemplo, hay todo un debate sobre el tema del patriarcado, hay una discusión no resuelta y creo que eso es lo que hace más rico el debate descolonial en el marco de la reflexión feminista, porque, bueno, hay todo un debate sobre si el tema del patriarcado ancestral y del patriarcado de la cristiandad que llega en el proceso de la colonialidad, en el proceso colonial. Y, por ejemplo, ahí hay muchas posiciones. Está la posición de Julieta Paredes y de las feministas comunitarias aymaras que plantean la idea del entronque de patriarcados y sostienen que el proceso de conquista y colonización posibilitó que hubiera un entronque del patriarcado moderno occidental, bueno, no, en ese momento todavía no era moderno occidental, sino del patriarcado de la cristiandad, con los patriarcados ancestrales, en el caso particular de Bolivia, el patriarcado incaico, y ellas lo que formulan es que el hecho colonial garantiza una alianza entre ambos patriarcados, entre ambos patriarcas, que formulan pues la posibilidad de que las mujeres colonizadas queden sometidas a los varones tanto colonizadores como los colonizados. Hay planteamientos que se posicionan en esa misma dirección, pero desde otro nombramiento, por ejemplo el de Rita Segato, que habla de patriarcado de alta intensidad y patriarcados de baja intensidad, que va un poco en el mismo sentido de reconocer los patriarcados ancestrales, aunque reconoce que tienen una diversidad respecto al patriarcado de alta intensidad, que es el patriarcado de la cristiandad, pero hay quienes sostenemos que no podemos hablar de patriarcados ancestrales, no porque no existieran dominaciones masculinas en los órdenes civilizatorios de antes de la intrusión española, sino porque consideramos que
que se vuelve a cometer el mismo error que criticamos cuando hablamos de patriarcados ancestrales, es decir, de utilizar un concepto de forma ahistórica, universalizante, sin reconocer la peculiaridad, la particularidad histórica y el contexto en el que se desarrollan estas lógicas de dominación. Por lo tanto, por ejemplo, Aura Cumes lo que dice es que hay que hacer una arqueología descolonial y dar nuevos nombramientos para entender estas lógicas de dominación masculina que existían antes de la intrusión española. Este es un ejemplo, por ejemplo, aunque suene redundante, de la diversidad de debates que hay en torno a temas como el patriarcado y el tema de las implicaciones de la imposición patriarcal a partir del proceso colonial y de los procesos de conquista en nuestros territorios. Con esto, como ejemplo, y voy a ir cerrando, lo que quiero decir es que no hay posicionamientos únicos dentro del debate, sí hay, digamos, ejes de reflexión que, como nos mencionaba inicialmente nuestra compañera, pues tienen que ver con algunos debates generales, pero insisto, el debate de los feminismos descoloniales en América Latina es mucho más diverso y es mucho más complejo y no necesariamente tiene puntos en común. Hay una enorme diversidad de planteamientos que se pueden revisar también a la luz de la producción de diferentes compañeras. Los debates son múltiples y eso es un poco para formular la invitación, esto es a lo que quiero llegar, la invitación a que puedan leer la producción escrita de muchas compañeras que nos ubicamos dentro de los feminismos descoloniales y no solamente reconocer las líneas generales de los debates de los llamados feminismos descoloniales. Por otro lado, y con esto quiero hacer un poco el puente, si es posible, otro de los temas que se abre y que creo que todavía se puede profundizar mucho porque a veces no está todavía agotado en su reflexión es el tema de la violencia inaugural que se gesta con el proceso colonial y que tiene implicaciones fuertes, muy, muy fuertes, en la configuración de las identidades y de la configuración de los sujetos o de los no sujetos y las no sujetas colonizadas. Hay un debate también de carácter ontológico, particularmente parte de mi trabajo tiene que ver con el tema de la feminización de lo indio y tiene que ver con un debate ontológico respecto a cómo se constituye el no sujeto indígena y la no sujeta indígena, que también es una línea de reflexión que está ubicada dentro de los feminismos descoloniales, pero que es una de tantas más reflexiones que se han desarrollado. Quiero dejarlo ahí, no voy a profundizar más, simplemente quiero dejar esos elementos a fin de dar pie a la reflexión que nos presenta Brenny de manera más aterrizada. Yo lo quise hacer de manera general, pero sobre todo para romper un poco estas lógicas de repente que se presentan y que están siendo cada vez más proyectadas de esa manera hacia afuera de América Latina, en el sentido de pensar que las líneas de reflexión de los feminismos descoloniales son líneas, digamos, muy fijas, cuando en realidad estamos ante un campo muy, muy diverso de reflexión que tiene múltiples posicionamientos, partimos de lugares completamente, muchas veces diferentes y encontrados, otras veces tenemos coincidencias, pero quizá los más relevantes que está produciendo un pensamiento bastante múltiple, diverso, y la invitación es a que puedan leer a las compañeras, a todas las compañeras que hoy estamos produciendo un pensamiento desde América Latina, dentro, fuera, con y a veces sin América Latina, pero que puede contribuir también a otros debates. Yo apelaría a esta diversidad epistémica que hoy se está generando y a la posibilidad de que podamos empezar a generar diálogos a través de una lectura diversa de lo que se produce en nuestra región continental. Y ahí lo dejaré. Muchas gracias, Karina, por esta interesante intervención y por ajustarte también al tiempo. Eso siempre es de agradecer. Ahora es el tiempo de Brenny Mendoza, que nos hablará de mestizaje y colonización. Ahí tienes unos 20 minutos para tu intervención, más o menos. Gracias, Brenny. Bueno, tal vez, ojalá que sea suficiente, yo creo que sí. ¿Me pueden ver? Sí, ¿no? Sí, ningún problema. Ok, bueno, muchísimas Ahora no te oímos. A ¿Me ver. escuchan ahora? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y estar aquí conversando con ustedes y con Karina.
Bueno, lo que yo voy a compartirles hoy, bueno, creo que va a ser un poco, se va a alejar un poquito de la forma como se ha ido abordando la problemática. Y en parte tiene que ver porque lo que voy a compartir proviene de diálogos que yo he estado teniendo con otras vertientes del pensamiento descolonial que están fuera de América Latina, pero que en realidad comparten de muchas maneras la misma experiencia colonial, o que tiene diferentes capas, ¿no? Etapas coloniales. Y me refiero sobre todo a diálogos con la teorización descolonial de indígenas aquí en Estados Unidos y en Canadá, y pero también Australia y Nueva Zelanda, y que también pasan por el nombre como teoría descoloniales, pero bueno, se centran en la experiencia británica, ¿no? Y bueno, los diálogos que se están llevando a cabo son muy interesantes porque, en mi opinión, bueno, desconocen la producción descolonial de América Latina, y solo conocen muy parcialmente los trabajos como de Aníbal Quijano, Miñolo, etcétera. Y la concepción que tienen de la colonialidad es tan distinta que no solo produce una borradura de América Latina, de Ayala, sino que casi es necesaria para la teoría que ellos y ellas están desarrollando. En todo caso, muchos de los pensamientos entonces que les voy a compartir ahora sobre el mestizaje tiene que ver con esos diálogos que tengo con ellas, y otro es mi preocupación por los narcoestados feminicidas, como les llamo, que han surgido, bueno, México y Centroamérica. Yo soy hondureña, y quisiera tener como una comprensión de por qué estamos en esta situación realmente monstruosa, ¿no? Que es el narcoestado. Y la situación de las migrantes, de las mujeres que pues están huyendo, ¿no? De esa situación. Y ese es como el trasfondo, ¿no? Ese trasfondo me lleva al mestizaje, ¿no? Me parece que el mestizaje tiene mucho que ver, ¿no? Con esta configuración del narcoestado feminicida. Y entonces lo que yo quiero hacer es como una lectura descolonial, ¿no? Del mestizaje, o sea, de como dilucidar el papel histórico de que la violencia sexual, como la violencia inaugural, como la llama ahorita Karina, tiene que ver, ¿no? Con la conformación del mestizaje y estos estados narco y feminicidas, ¿no? O sea que ese es como el propósito, ¿no? O sea que, en primer lugar, para mí es importante examinar, ¿no? Por un lado, el lugar que tiene el mestizaje en el análisis descolonial que proviene de América Latina, así como el lugar que ocupa en una serie de nuevos proyectos civilizatorios que se están produciendo en América Latina, con México, con los zapatistas que menciona, o en Bolivia. Y por supuesto también el lugar que tiene dentro de estas teorías descoloniales que vienen de aquí del norte, ¿no? De los indígenas de Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda y Australia. Y una de las razones, una de las cosas que yo he observado es que en todas estas teorías el mestizaje realmente está absolutamente subteorizado, es como el elefante blanco. Y están ausentes, ¿no? O sea, la cuestión del mestizaje aparece muy poco en los escritos descoloniales de la modernidad colonialidad, y también está ausente en estas teorías del settler colonialism, o del colonialismo de colonos, como se puede traducir. Y a mí me parece interesante que el mestizaje esté realmente tan poco discutido y teorizado en ambas teorías,
y sobre todo dentro de la teoría descolonial latinoamericana, en donde la idea de raza, ¿no? Es central, ¿no? Para mucho de la teoría, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que yo quiero hacer, es tratar de empezar a como introducir, ¿no?, al mestizaje en estas discusiones. Y una de las cosas que yo siempre les he dicho a las investigadoras indígenas de aquí del norte, ¿no?, que trabajan dentro del canon de la teoría descolonial, del colonialismo de los colonos o del settler colonialism, es de que no se puede concebir a los mestizos como colonizadores en el sentido clásico, ¿no?, del término, es decir, como entes venidos de afuera, como los españoles o los británicos, ¿no?, que llegaron a estas tierras y con una lógica de exterminio, ¿no?, de la población que ya las habitaba. Porque esa es la hipótesis central de la teoría de settler colonialism, es de que europeos llegan a estas tierras con una lógica de exterminio, ¿no? Y normalmente pues se habla del latinoamericano, ¿no?, como funcionando con la misma lógica. Sin embargo, yo lo que quiero llamar la atención es que no podemos hablar del mestizaje y poniéndolo como en el mismo plano, ¿no?, de los españoles o los británicos. Y lo digo porque las y los mestizos, ¿no?, nacemos del hecho colonial, no venimos de otro lado, ¿no?, y venimos y nos quedamos y creamos una nueva sociedad, sino que las y los mestizos nos originamos, ¿no?, en la violencia sexual colonial, es decir, en el mismo acto de destrucción de las comunidades indígenas, ¿no?, a través de la violación de las mujeres indígenas y más tarde de la violación de las africanas esclavizadas. Por eso el mestizo o mestiza me parece que no se concibe, ¿no?, a sí mismo o a sí misma, se concibe como sencillamente ahí, ¿no? Sencillamente está simplemente aquí, arrojado, ¿no?, en el proceso colonial. Y pues no tiene una visión que viene de afuera, ¿no?, por lo menos en su origen. Y, y como el mestizaje, el mestizo o la mestiza se ve sencillamente como arrojada en el proceso colonial, no analiza, no, ni cuestiona su presencia, ¿no?, en estas tierras que ocupa. Da por sentada esta situación, no cuestiona su razón de ser, ¿no?, su posición ontológica, ¿no?, en estas tierras. Y yo creo que ese es un problema que acarreamos, ¿no?, en América Latina, en los mestizos y mestizas de América Latina, esta falta de cuestionamiento y de profundización en cuál es nuestro papel en estas tierras. Bueno, yo creo que de mestizaje se ha escrito mucho y es posible que yo no diga mucho nuevo de esto, y yo escribí hace muchos años también sobre el mestizaje como un discurso ideológico del Estado, ¿no? Pero creo que lo que quizás voy a variar en los planteamientos que se suelen hacer del mestizaje es utilizar pues las herramientas teóricas descoloniales, tanto de América Latina como las mismas de aquí de indígenas del norte, ¿no?, y sobre todo de sus vertientes feministas. Y utilizando estas herramientas teóricas, una de las primeras constataciones que uno puede llegar, conclusiones, es la importancia que tiene la violencia sexual, ¿no?, en la empresa colonial en nuestra América, y cómo realmente definen todo el proceso colonial. Y creo que aquí concuerdo con la teoría del settler colonialismo. Todas las feministas, pero de cómo la violencia sexual fue y ha sido siempre, ¿no?, la estrategia principal de dominio, ¿no?, y de la empresa colonial. Es más, la lógica de exterminio se basa en la violencia
sexual. Pero lo interesante de eso, que pese a que hay mucho análisis, ¿no?, sobre el acto de la violencia sexual, ¿no?, como estrategia de dominio, poco se reflexiona sobre el fenómeno de mestizaje que surge, ¿no?, de esa violencia sexual. La cuestión del mestizaje o el producto, ¿no?, de esa violación queda en la sombra. Sin embargo, me parece que no podremos comprender ni la historia colonial ni la historia contemporánea sin un análisis más profundo del mestizaje. No creo que se puedan entender ni la extrema violencia sexual que presenciamos hoy y las altísimas tasas de feminicidio, ¿no?, que tiene el continente, ¿no? Si no tenemos pues una comprensión histórica, ¿no?, del mestizaje y cómo el mestizaje se ha transformado o ha transformado la violencia sexual en el ethos de nuestra sociedad, porque es una de mis hipótesis, es que la violencia sexual se convirtió en el ethos de la sociedad que los mestizos han creado, ¿no?, en nuestro continente. Y bueno, entonces, y tampoco creo que sin un análisis del mestizaje tampoco podremos construir proyectos civilizatorios alternativos a la modernidad y al capitalismo si no tenemos una comprensión e incluimos un análisis del mestizaje, porque cuando hablamos de proyectos civilizatorios siempre se trata de recuperar, ¿no?, el acervo cultural indígena, ¿no? Y la cuestión del mestizaje pues queda también ahí un poco pues a oscuras, ¿no? No se sabe cuál va a ser el papel del mestizaje dentro de esos proyectos civilizatorios. Bueno, una de las primeras hipótesis que yo tengo en este trabajo, que realmente yo no lo he desarrollado, lo estoy realmente aquí hablando, pensando en voz alta con ustedes, es de que la violencia sexual y el mestizaje que nace de esta violencia, ¿no?, actúa en nuestras sociedades como un vínculo que desvincula, o sea, un vínculo que en vez de crear vincularidad, la rompe, o que es realmente un vínculo que fue creado para poder romper vínculos, ¿no? Esto parece un poco como contradictorio, porque es un elemento desvinculante que al mismo tiempo es el vínculo que crea y destruye los cimientos de la nueva sociedad que surge de la conquista y colonización. Es decir, el mestizaje como producto de la violación o como un nuevo miembro de la familia, porque es realmente como un nuevo miembro de la familia, tiene esa función que destruye, ¿no?, las comunidades indígenas desde adentro, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en la mujer indígena, ¿no?, que está obligada a ser madre, ¿no?, del hijo que ha sido producto de la violación. O sea, piénsese en ese contexto, ¿no? O el contexto de la negra esclavizada, también, que es violada y tiene que ser madre de ese hijo producto de la violación y que encima nace esclavo, ¿no?, también, ¿no? O sea que sería importante incluso hacerse la pregunta qué es ser madre en el contexto de violación. Y ahorita me estoy refiriendo al caso de la violencia inaugural, ¿no? Pero en realidad esa es una pregunta que se puede hacer hoy, ¿no? Porque son la mayoría, la violación es tan permanente y frecuente, ¿no?, que todavía se puede hacer esa pregunta, ¿no?, en nuestros territorios, ¿no? Y la otra pregunta asociada a eso es ¿qué es ser el hijo o la hija, ¿no?, en el contexto de la violación? Que es el contexto inicial y el que de alguna manera sigue determinando a nuestras poblaciones. Entonces, el mestizaje, ¿no?, una vez establecido en el seno de la sociedad indígena,
opera, ¿no?, como una fuerza destructiva dentro de la comunidad, ¿no? Traumatiza las relaciones entre mujeres y hombres, rompe la pareja indígena a raíz de la violencia sexual y quebranta a las futuras generaciones. Y al hacer todo esto, se rompe toda la cosmovisión indígena que parte de la sacralización de la pareja, ¿no?, el papel fundamental, ¿no?, que tiene la pareja en la cohesión de la comunidad, en la preservación de la naturaleza y en la relación con el cosmos, ¿no?, que es tan importante dentro de las cosmovisiones indígenas. Todo eso se rompe, ¿no?, en el acto de violación y en el nacimiento de ese nuevo miembro de la familia. Es decir, que la violencia sexual y el mestizaje que nace ahí, ¿no?, rompe profundamente el tejido social y la relación con el mundo. Y potencialmente, ¿no?, es lo que debilita y consume la energía y la resistencia anticolonial, ¿no?, que se da en los inicios. Entonces el mestizo y la mestiza es una pieza clave en la caída del mundo indígena y se convierte, pues, en una pieza clave del dominio colonial. Bueno, me están diciendo que solo tengo 5 minutos. Eh, bueno, estoy diciendo, bueno, de que el mestizo entonces es un vínculo que desvincula, pero internamente, pero también es un vínculo que desvincula desde el exterior, ¿no? Porque no solo se usa como un diluyente de indigeneidad, sino que se transforma luego en la lógica del Estado, ¿no?, la nueva razón del nuevo Estado mestizo criollo. Y se conforma, pues, en el hecho fundante, ¿no?, de la sociedad colonizada. Una de las consecuencias, me parece, históricas de este doble papel que ha tenido el mestizaje es que el mestizaje sufre una desorientación sociológica, ¿no? O sea, no tiene una comunidad espiritual, o no tiene una comunidad hacia donde recurrir, ya sea espiritual, cultural o geográficamente, en condiciones relativamente legítimas, ¿no? Y quizá por ello, pues, el mestizaje nunca ha logrado construir un proyecto civilizatorio que realmente parta de su propio lugar histórico. Y por otro lado también, ¿no?, y por eso no desarrolla lealtades, ¿no?, al lugar. Y el mestizaje también padece una desorientación histórica, no conoce su lugar histórico, no, nace desvinculado del lugar de nacimiento, sin raíces, siempre aspirando a hacer algo que no se es, siempre aspirando a pertenecer a un lugar al que no pertenece. Y voy a ver, y bueno, esto es lo que esta desorientación sociológica y histórica creo que explica un poco la ausencia de un cemento y pegamento social en las sociedades latinoamericanas y por eso hay una gran dificultad de construir lazos comunales y hay una incapacidad de construir proyectos que sean más coherentes, ¿no?, con esta tragedia colonial, ¿no?, que se vive en nuestros continentes. Y lo que hace entonces este acto es, pues, que los lazos comunitarios sean casi imposibles, ¿no?, de realizar. Y bueno, creo que los mestizos han negociado este destino histórico incierto, ¿no?, posicionándose como los herederos legítimos de las tierras robadas, ¿no?, convirtiéndose en los colonizadores internos, actuando como impostores de los colones, como un doppelganger, ¿no?, de los españoles, o el gemelo malvado, ¿no? Y por eso desarrolla también como una especie de actitud depredadora, ¿no?, de la tierra. Y bueno, una de las cosas que pienso, ¿no?, es que al hacer todo esto, al asumir este rol, ¿no?, de impostor, no se da cuenta que se está condenando a sí mismo a una insignificancia histórica que creo que es sin parangón en la historia. Y bueno, entonces son 3 conclusiones y con esto pues voy a tener que cerrar. Es que, bueno, uno es que el mestizaje no es solo el resultado de la imposición violenta del patriarcado colonial a través de la violación sexual, sino que la violación fue literalmente el fundamento de la nueva sociedad mestiza. Y lo otro es que la colonialidad de género que habla Lugones, me parece que debe ser expandida e introducir, ¿no?, el mestizaje, porque no se puede uno limitar, ¿no?, al acto de violación sin paso próximo
ese producto que es el mestizaje, ¿no? Y, otra tercera y última conclusión es que me parece que en América Latina existe una relación directa entre este fenómeno del mestizaje que se crea en el momento, en la violencia inaugural, y las tasas extremadamente altas de violencia sexual y feminicida de hoy, ¿no? Se ha creado realmente una especie de sociedad prácticamente monstruosa, ¿no? Que se basa enteramente en la violación sexual y la muerte prematura de mujeres, ¿no? Lo vemos en los estados como del Triángulo Norte o en México, donde miles de mujeres son violadas, golpeadas y asesinadas cada año, y en donde estos crímenes contra las mujeres permanecen en la impunidad. Vemos esto mismo se reproduce aquí en el norte también, ¿no? Con el feminicidio hacia mujeres indígenas y también con la impunidad, ¿no? en que quedan todos esos crímenes. Y bueno, entonces lo que yo creo que en este momento histórico, esta lógica feminicida, ¿no? y de violación sexual que viene desde el comienzo, está teniendo un papel pues sumamente autodestructivo, ¿no? En los estados-naciones feminicidas y los narcoestados que tenemos ahora, y destruye, ¿no? de alguna manera las propias condiciones de posibilidad, ¿no? Me parece que es como una especie de repetición compulsiva, ¿no? De esa escena original de la violación que se da en el proceso de la conquista, y se convierte como casi como en el ADN, ¿no? de nuestras sociedades, y, y que incluso, ¿no? Se puede extraer como una explicación epigenética, ¿no? En el sentido de que el mandato de violación, ¿no? Pasa de generación a generación, ¿no? Y reproduciendo una y otra vez el trauma, ¿no? Entonces, bueno, sé que ya tengo que terminar, ¿no? O sea que el feminicidio es, me parece, la más alta expresión de la violencia sexual, y también tiene pues fundamento colonial. Y bueno, no tengo más tiempo, ¿no? Porque lo demás que tenía es un poco pues ver cuáles pueden ser algunas de las tareas que tenemos a raíz de este escenario de muerte, ¿no? Que empieza en 1492 y que de alguna manera continúa presente, ¿no? en nuestras sociedades. Muchas gracias, Breni. Vamos a intentar hacer un diálogo, y tal vez la primera pregunta para ti podría ser esta, ¿no? Para iniciar ese diálogo, ¿no? Esto que tú propones. Realmente, ¿qué tenemos entre manos? ¿Qué tareas tenemos entre manos para acabar con este feminicidio desde 1492? Pero le dejo la palabra a José Romero para que haga la moderación y una breve, digamos, introducción o resumen de lo que han explicado antes, para que ahí iniciemos la discusión. José Romero nos habla desde la cooperativa La Tregua, ahí en Gracia. Le doy la palabra. Pues muchas gracias, José. Saludos a Breni y a Karina. Un gusto escucharlas y bueno, en especial a Karina, volvernos a encontrar. Bien, tenemos unos 15 minutos, un poco más, según el tiempo pautado, así que intentaré ser lo más breve posible en esta parte para dar paso a que el diálogo fluya de manera, digamos, más fluida, valga la redundancia, ¿no? Allí un poco haría una suerte de encuentro entre lo que ha planteado Karina y lo que ha planteado Breni en torno y también lo que nos decía María, en torno a una genealogía de lo decolonial que marcó una agenda, que marcó una pauta en los primeros años. Estamos próximos
a cumplir 30 años desde la publicación del encubrimiento del otro, de Enrique Dussel, y que también saliera aquel texto seminal de Quijano donde hablara por primera vez con el término colonialidad. Y en ese sentido, la genealogía que nos presenta Karina nos habla de un momento de llegada, es decir, de un punto en el que, del punto en el que estamos, pero también cómo ese punto en el que estamos está abriendo nuevas agendas, está abriendo nuevas preguntas, preguntas que el primer giro descolonial en los 90 no se hizo, creo yo, entre otras cosas porque no se las podía plantear. Me parece interesante la referencia que has hecho, Karina, en torno a cómo María Lugones no parte de cero, sino que bebe, por ejemplo, de Oyeronke Oyewumi, que diría que es un texto que es clave y clásico a estas mm, alturas. Para quien no lo conozca, el libro es The Invention of Woman, La invención de las mujeres, fue traducido hace poco al castellano por una editorial en Colombia. Y para este diálogo me gustaría un poco que profundizaras, preguntarte en torno a justamente cómo Lugones eh, utiliza, cómo Lugones bebe de Oyeronke, ¿no? Sobre todo porque cuando Lugones habla de la colonialidad de género, parece no asumir del todo, esa es mi lectura luego del dialogar con Oyeronke, esta idea que es muy radical en la propuesta de Oyeronke de que el género en sí es una construcción occidental. Y que un poco es lo que ella se da cuenta cuando va a Nigeria con los lentes del género, buscando género en el mundo yoruba, y se da cuenta de que en el mundo yoruba el género no existe. Claro, si vamos buscando género lo encontramos, pero en principio el género no existe. Y esto lo entronco también con la presentación que ha hecho Brenny en torno al mestizaje, porque nos invita a problematizar algo que en efecto no ha sido problematizado en profundidad por el primer giro descolonial, aunque hay algunos intentos, por ejemplo, de un Mignolo por allá a finales de los 90, principios de los 2000, cuando coqueteaba con Dubois y hablaba de la doble conciencia, eh, o una Zulma Palermo, que desde allí también nos comenzaba a hablar de la herida colonial. Y en ese sentido, y en pro de las nuevas preguntas que están apareciendo, quizás sería interesante profundizar en torno a que no, esa doble conciencia mestiza o ese pensamiento de fronterizo que pudiera darse en el mundo mestizo, también se expresa de manera diferenciada y quizás un poco como lo plantea Julia Butella con respecto a la violencia machista, los feminicidios, etcétera. Y quisiera ahí ver cómo lo ve, entrar a cómo lo ve Brenny. Julia Botella, que es una activista del movimiento de los indígenas de la República en Francia, plantea que hay que entender la violencia y los feminicidios en los contextos de las comunidades racializadas, subalternizadas, como justamente la última expresión de esa violencia colonial, pero como la única posibilidad que le queda al hombre racializado para poder legitimar su masculinidad en un mundo en el que la masculinidad justamente se define por el grado de violencia que ejerce sobre los territorios que posee, siendo el cuerpo de la mujer, en este caso, la última posesión que puede quedarle a este hombre que ha sido subordinado para reivindicar, para legitimar su masculinidad, ¿no? No me extiendo más para dar tiempo a que el diálogo pueda producirse. Karina, Brenny, quien quiera puede.
Sí, si quieres, aprovecho y luego le doy pie a la intervención de Breni. El libro que mencionas en español es La invención de las mujeres, de Oyeronke Oyuwomi. Y efectivamente, Oyeronki, les voy a leer un pedacito textual de lo que plantea, que además, una cosa relevante, incluso yo creo que el planteamiento que hace María Lugones respecto a que al género es una imposición colonial, lo recupera de Oyeronke. O sea, a mí me queda clarísimo, solo que lo ubica en el contexto del debate, del problema colonial, digamos, ¿no? Digamos que esa es la novedad. Y bueno, es una novedad que de todas maneras es muy fácil deducir del texto de Gun Allen y de Oyeronke Oyewumi, perdón. Pero bueno, Oyeronke dice, el género ha sido indiscutiblemente un principio organizador fundamental en sociedades europeas. En su conceptualización reside intrínsecamente una dicotomía en la cual macho, hembra, hombre y mujer se clasifican constantemente en forma binaria y lo mismo en su relación con y en contra de la otra parte. De aquí viene también la idea del dimorfismo sexual de Lugones. Dice, se ha documentado perfectamente que en la práctica social occidental las categorías macho y hembra no están libres de asociaciones jerárquicas y oposiciones binarias en las cuales macho implica privilegio y hembra subordinación. Se trata de una dualidad inherente a la definición del género basada en una apreciación de dimorfismo sexual humano. ¿Sí? Este párrafo sintetiza muchos de los planteamientos de Lugones, que Lugones hace explícito a través de la lectura de Oyeronke. Yo justo insisto en que es muy difícil posicionar a autores y autoras como los que inauguran procesos de pensamiento, porque en realidad, como lo hemos ido mostrando, y creo que el ejercicio que hace hoy Breni es una muestra justamente de cómo, por ejemplo, Breni, que hoy está haciendo una formulación que a mí me parece súper potente respecto al tema del mestizaje, en su primera intervención nos dice, es producto de un diálogo con feministas y con mujeres indígenas de Estados Unidos y Canadá, pero también con mujeres latinoamericanas, y que está produciendo este tipo de reflexiones. Yo insisto en que es muy importante explicitar eso, porque si no, dejamos de mirar la enorme diversidad de reflexiones que se están generando y de diálogos que están produciendo reflexiones muy potentes y muy pertinentes. Creo que pensar en el trabajo de María Lugones como la que viene de la nada a plantear algo que es muy relevante sin restarle importancia, me parece que también lo que hace es invisibilizar los diálogos que María Lugones tiene con otras pensadoras, con otras activistas, a través de la lectura de sus textos o a través de intercambios personales, no lo sé. Pero lo que quiero insistir es justamente, y en esa dirección iba mi intervención, en el sentido de decir que son estos diálogos los que están generando un proceso de producción de pensamiento que hoy en América Latina está siendo muy potente, pero que muchas veces nos reducimos a mirar simplemente a las pensadoras que ya forman parte de esta primera generación del giro decolonial o de este primer momento, y que hoy digamos, proceso de intercambio, de diálogos, de desencuentros también, porque también los desencuentros han generado muchas reflexiones, está produciendo un pensamiento muy diverso. Yo insisto, y con esto cerraría, de no repetir, digamos, lo que dentro de los feminismos descoloniales criticamos, que es invisibilizar estas conversaciones e invisibilizar estas reflexiones, porque el propio texto de María Lugones muestra que sus contribuciones son parte de un diálogo que ella tiene por lo menos con dos de las autoras que explicita en el texto. Y sería muy interesante también reconocer que mucha de la producción que nosotras realizamos es parte de esos diálogos, ¿no? Yo creo que valdría mucho la pena, sobre todo para las compañeras y compañeros que desde Europa están leyendo el debate decolonial y están leyendo los feminismos descoloniales, que pudieran también hacer estas conversaciones con compañeras que hoy están produciendo desde diferentes ámbitos. Hoy el debate de los feminismos descoloniales y el debate descolonial está siendo más aterrizado que nunca. Yo una de las cosas que me quejaba mucho al principio es que yo decía, sí, hay planteamientos muy potentes, pero siguen estando en la estratosfera, ¿no? O sea, siguen estando en la generalidad del debate. Hoy estamos encontrando ya los anclajes donde se están haciendo formulaciones que recuperan el trabajo, el recorrido histórico, el trabajo específico, donde ya se está pensando desde estos primeros planteamientos, procesos como hoy
o sea, a mí me encantó la exposición de Brenny, porque yo creo que Brenny en su exposición logró justamente irnos planteando anclajes muy puntuales, además llevarnos desde esos debates y esos anclajes, llevarnos a problemáticas actuales que tienen que ver con la violencia y con la violencia feminicida, que es la expresión de la violencia fundante, pero que yo creo que para quienes trabajan con jóvenes en las llamadas bandas o donde la violencia atraviesa la realidad de estos jóvenes y de estas jóvenes, no solamente en África, sino en México, Venezuela, Brasil, Honduras, Centroamérica. O sea, yo creo que hay muchas claves que el debate descolonial nos puede dar para entender lo que hoy está pasando en las realidades, por ejemplo, juveniles, pero no solamente juveniles. Estoy pensando en jóvenes porque sé que la mayor parte de la gente que nos escucha ahora, pues trabaja con cuestiones juveniles, pero y con grupos, bandas, llamadas bandas, mal llamadas bandas, pero en realidad el debate descolonial realmente nos permite hacer esas lecturas en arcos de tiempo largo, pero para entender nuestro presente. El continuum de dominación colonial tiene expresiones en nuestra realidad, pero a veces hacemos el salto demasiado pronto y no hacemos el recorrido histórico. El ejercicio mío de hacer este recorrido histórico fue un poco deliberado también en el sentido de no olvidar cómo se produce el pensamiento y no pensar que viene solo de mentes geniales, que sí las hay y que sí están presentes, pero que también proviene de estos diálogos, de estas historias, de estas conversaciones y de estas realidades. Entonces, bueno, yo ahí lo dejaría solo como invitación a que realmente lean a las compañeras latinoamericanas, ¿no? En toda su diversidad, o sea, que podamos leernos, ¿no? Y conversarnos a lo mejor a través de esta lectura. Bueno, me parece excelente la crítica que le haces a Lugones, y lo interesante es que sí que el trabajo de Lugones ha sido como casi intocable, ¿no? Por mucho tiempo, pero ya están empezando a surgir una serie de críticas, ¿no? Y una de ellas es la que estás haciendo ahorita, ¿no? Que me parece muy relevante. Y sobre todo si lo vemos desde el pensamiento latinoamericano, porque ella se basa en experiencias históricas que no son las mismas nuestras, ¿no? Y incluso, por ejemplo, los planteamientos de Oyeron que son muy debatidos dentro de África también. O sea, no se ha dicho tampoco Oyeron que ha dicho, tiene la última palabra, ¿no? Este, eh, y bueno, uno de los problemas que me parece que surgen de ese planteamiento que hace Lugones es precisamente que no nos permite ver el mestizaje, ¿no? De nuevo, porque curiosamente dentro de los planteamientos descoloniales también como que trabajamos con categorías como separadas, los indígenas acá, los afrodescendientes acá, ¿no? Y más o menos ahí se acabó, ¿no? Porque el mestizaje realmente está casi totalmente ausente. O sea, que creo que si seguimos, ese concepto de la colonialidad de género de Lugones, pues debe seguir siendo desarrollada. Y solo para compartir con ustedes otras de las críticas que se le hace a Lugones, sobre todo desde la perspectiva esta de teoría descolonial indígena y aquí del norte, es de cómo Lugones no le da ninguna importancia a la cuestión de la tierra, ¿no? Porque para los teóricos descoloniales de aquí del norte, la descolonización solamente puede suceder, ¿no? O es la verdadera descolonización es cuando hay una devolución de los territorios y las tierras a los indígenas. Todo lo demás es una metáfora, dicen, ¿no? Y hacen una crítica, ¿no? a esa ausencia de ese tema, ¿no? De la cuestión de la tierra, y que nos centramos, los teóricos descoloniales, demasiado en la cuestión de la recuperación de los derechos epistémicos, ¿no? Bueno, esto solo para agregar un poquito a esta discusión sobre Lugones, ¿no? Porque me parece que realmente están saliendo muchas observaciones sobre el trabajo de Lugones bastante interesantes. Sobre el comentario que hace José, es que sobre la cuestión del mestizaje, y que desafortunadamente realmente dejé muchas cosas fuera de lo que tenía aquí. Pero una de las cosas que yo digo es que yo creo que el mestizaje
y una cosa que yo les digo, que el mestizaje no es solamente un discurso o una ideología, el mestizaje existe. Karina y yo somos mestizas. O sea que yo le digo, yo existo, ¿no? No, y creo que, histórica de la que provenimos, ¿no? Yo no creo que nos convierte ni en la raza cósmica que hablaba Vasconcelos. Yo, yo pienso que más bien estamos cósmicamente totalmente desubicados o desubicadas, y tampoco somos, porque poseemos las aptitudes que Gloria Anzaldúa habla en la cuestión de la conciencia de la mestiza y de donde proviene la idea de Miñolo del pensamiento fronterizo. Yo no creo que realmente hemos entendido nuestra hibridez, ¿no? Que se supone que es como nuestra potencialidad, ¿no? O sea, porque yo creo que el mestizaje o el mestizo o la mestiza no ha cabido nunca ni en la comunidad indígena, ni ha cabido tampoco en la modernidad europea, ¿no? Y es ese es provenimos sencillamente de esta violencia inaugural, ¿no? Que le llamas, y es esa, me parece a mí, la que hay que entender, ¿no? En relación a eso, lo que dices que las afroamericanas aquí en Estados Unidos también han dicho lo mismo que dice Butelia, ¿no? De cómo la violencia del colonizado, ¿no? Es del macho colonizado, ¿no? La violencia que ejerce hacia la mujer de su propio grupo, ¿no? Es como lo único que le queda, ¿no? Es el único acceso al poder que puede tener, es violentando a las mujeres. Y yo creo que sí, yo creo que evidentemente hay mucho de eso, ¿no? Y, y, y es porque, digamos, en el caso de los afroamericanos, o sea, comparten lo mismo que el mestizaje, ¿no? O sea, si uno ve la experiencia histórica en la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, donde el amo, ¿no? Violaba sistemáticamente, ¿no? A las negras, ¿no? Incluso obligaba a los negros a violar a las negras, o sea, era como un espectáculo, esto lo hacían, ¿no? O sea, los obligaban a violar, ¿no? Y luego violaban, los amos violaban a los hijos que tenían con la mujer que había violado, ¿no? Es que realmente es una monstruosidad, ¿no? Y de ahí es que provenimos, ¿no? Y yo creo que es que eh, no es solamente de un machismo que hay que expresar, ¿no? Y que, bueno, ahí la primera que encuentra es a la mujer de tu grupo, sino que realmente tiene una lógica y un ethos histórico, ¿no? Que no nos abandona, y que debemos, me parece a mí es urgente, realmente reflexionar, ¿no? Sobre eso. Y una de las cosas que decía, ¿no? De cómo salir de este embrollo, ¿no? Histórico, ¿no? En el cual se encuentra el mestizaje y la negritud, ¿no? También uno es restablecer la vincularidad, ¿no? Yo creo que Rita Segato tiene algunos pensamientos en eso que también parecen interesantes, pero es la creación de vínculos, ¿no? Porque están rotos los vínculos. O sea, que el vínculo hay que recrear o crear por primera vez, ¿no? Realmente también esa vincularidad. Lo segundo es la pacificación de los hombres. O sea, realmente los varones, ¿no? Tienen que ser pacificados, ¿no? O sea, desarmados mediante procesos, que a mí me gusta mucho esa palabra de la despatriarcalización que hablan los bolivianos, dicho sea de paso, es un concepto desconocido aquí en el norte, ¿no? Pero uno que introducen las indígenas de aquí es la matriación, ¿no? O sea, esta pacificación y despatriarcalización solamente puede suceder a partir de la devolución del poder comunitario, comunal, que tenían las mujeres, ¿no? Indígenas, ¿no? Pero que es una lógica social que debemos aprender, ¿no?
O sea que la pacificación de los hombres no tiene que pasar por el retorno del poder a las manos de las mujeres. Incluso yo he ido más lejos y yo pienso que un cierto tiempo el poder realmente debe radicar en las mujeres, ¿no? Por un tiempo, en forma temporal, para poder como rehacer, ¿no?, esto. Por supuesto, las otras son la desracialización, ¿no? Romper, ¿no?, con estas lógicas racializantes. Y otras es la devolución de la sacralización de la tierra y del trabajo, ¿no? Y por supuesto ahí tiene que ver con una descomposición del capitalismo, ¿no? Y por último es la descolonización de la política y la democracia, ¿no?, que es otra cosa que he trabajado yo, ¿no?, pero que me parece que son como 4 estrategias, ¿no?, que tenemos, ¿no?, como tareas para poder desandar, ¿no?, estos históricos, ¿no?, que nos dominan. José, Bien, perdón que interrumpa. Voy a romper el formato, lo cual me da muy seguido. No, nada más quería hacer una acotación, porque creo que una de las cosas que también está presente en el debate de algunos feminismos descoloniales es esto que plantea Breni como volver a los vínculos a través del sentido de la comunidad o de la común unidad, ¿no? O sea, volver al sentido de lo común, de lo que nos hace comunes, ¿no? Que creo que, y el tema también de cómo en ciertas espiritualidades encontramos registros de estas vinculaciones, ¿no? Y además, bueno, creo que son 2 terrenos en los que también se está abriendo brecha, y que vale mucho la pena posicionar, porque de repente pareciera, hay una fuerte centralidad en pensar que las alternativas solo se dan desde la acción política, desde la formalidad de la acción política, ¿no? Entonces casi siempre pensamos en políticas públicas, derechos, que yo no los estoy negando como una ruta de lucha que hay que hacer, pero que también una de las cosas es que se abren otras estrategias, como diría Breni, de cómo llegar a procesos de un mundo posible distinto. Y la otra cosa que me parece importante y quiero señalar es que muchos de estos debates, y creo que para muestra un botón, lo que planteó Breni, tienen que ver sobre todo con la necesidad de buscar alternativas, o sea, no tiene que ver solamente con construcción académica, con generación del pensamiento por generación del pensamiento. Cuando Breni termina diciendo, estas son las rutas que yo concibo, lo que está expresando sin lugar a dudas es que, o sea, que mucho de esta producción del pensamiento, lo que estamos haciendo no es producir pensamiento por producirlo, por el encanto de producirlo, sino porque realmente hay una fuerte necesidad de buscar alternativas para construir un mundo otro, una realidad otra. Entonces, yo quería simplemente señalarlo. Generalmente me salto las trancas, no lo había hecho porque quise no hacerlo, pero al final me delató mi espíritu de saltarme las trancas. Entonces, nada más era eso, perdón, José. vale, Karina. Bueno, estamos sobre la hora, pero hay algunas preguntas por parte de los participantes. Es que, bueno, los que quieran ahora tomar la palabra, por allí levantaba la mano Carles. Pues si quieres, adelante con comentario, pregunta, eh, cuando quieras. Muy bien, espero que se me escuche. Felicidades a Bren, Karina, María. Y quisiera enlazar con la intervención anterior de Karina sobre los jóvenes y las bandas, con ese doble vínculo que a menudo convierte a las víctimas en victimarios y los responsabiliza de esas violencias feminicidas, como si fueran los únicos causantes. De entrada, bueno, me interesó mucho todo el análisis de Breni del mestizaje, que no solo es un acto el mestizaje original o fundacional, que no solo es un acto feminicida, sino también adultocéntrico, ¿no? Puesto que solo suelen ser hombres blancos o poderosos adultos que violan a mujeres indígenas o afrodescendientes jóvenes. Pero en este caso, por ejemplo, hoy mismo en el periódico El País hay una noticia que responsabiliza a
al asesinato del joven trans de Galicia, a jóvenes emigrantes, no por casualidad, latinos y al parecer uno miembro de una pandilla juvenil. Y eso Katia y María saben bien que a menudo se atribuye la violencia feminicida y de las pandillas a los jóvenes, a los extranjeros de entrada, a los latinos en particular, y a los miembros de pandilla con mucha mayor acritud. Por tanto, mi reflexión iría en el sentido de cómo desviolentar, cómo pacificar esos grupos que son subalternos, que a veces en efecto ejercen o practican esa violencia, pero que en el fondo no deja de ser una violencia heredada biológica y culturalmente en esa sucesión que habéis tan brillantemente analizado. Y por último, eso, si se puede conectar, si hay alguna conexión entre feminicidio y juvenicidio en este sentido. A mí me gustaría, nada más breve, perdón, Breni, te estoy compartiendo un texto que por el chat, porque yo trabajé, y este es un texto, pero tengo un documento que no he publicado y que no sé si lo haga porque nunca lo termino, que tiene que ver justamente con la idea de la feminización de lo indio. Y en ese recorrido que me lleva a los teólogos del siglo XVI, porque inicialmente yo quería, o sea, quería entender por qué el sujeto indio o la sujeta india no eran sujetos plenos. Y entonces al final terminé en el siglo XVI y hay una equiparación entre el indio y el infante y las mujeres. O sea, al indio se le equipara con infante, y parte de la justificación que luego da sentido al orden moderno colonial es que el indio es incapaz de autogobernarse. El problema se convierte en un problema de autogobierno, de capacidad. Hay una parte, por ejemplo, de Ginés de Sepúlveda donde dice el problema del indio, o sea, los reyes indios tienen derecho a sus territorios y a sus pertenencias, pero los reyes indios, como los niños, son incapaces de gobernarlas, por lo tanto necesitan a alguien mayor en virtud, es decir, un adulto, que sea capaz de administrar los bienes. Y ese adulto tienen que ser los españoles, porque son los que tienen mayor, o sea, hay otro texto que si puede, ahorita se los mando, que es justamente se llama Repensar el Derecho, que es este planteamiento, y yo no hablo de infantilización del indio, porque al final el tutelaje que se le otorga al indio, que es un tutelaje que se convierte en un tutelaje político, que tiene que ver con equiparar al indio con niño, se convierte después en un tutelaje permanente. Entonces, a diferencia del niño, que tarde o temprano llega a la mayoría de edad, el indio mantiene su tutelaje de manera perpetua. En ese sentido, se parece más al tutelaje que tienen las mujeres, que en Occidente también fueron asemejadas o fueron equiparables con infantes. Entonces, o sea, lo que quiero decir un poco es que ahí también podemos encontrar el registro inaugural de esos discursos donde el principio adultocéntrico es un principio colonial. Voy a mandar ahorita el otro texto, no me quiero alargar porque si no, no nos va a dar tiempo, pero quería solamente señalarlo en función de la pregunta que hacía Carles Feixa. Perdón, Bren. No, por supuesto. No, lo único que puedo agregar a eso es que también existe otro registro, que es la cuestión de la propiedad, ¿no? Porque el indígena y el mestizo, el hijo, la hija, son propiedades. O sea, el colonizador se convierte en propietario, ¿no? de las tierras y de las gentes que la habitan, ¿no? Y esa noción de propiedad, ¿no? Que yo digo que son parte de las normas coloniales de género, ¿no? En las cuales el hombre, el varón, es propietario de las mujeres y de los hijos, ¿no? Y por tanto, cuando se habla de la violencia sexual, no solamente hay que pensar en la violencia sexual que se ejerce sobre las mujeres, sino sobre las niñas y los niños, ¿no? Que es también muy, muy frecuente, ¿no?
O sea, que tú preguntabas, ¿no?, que si hay alguna relación entre feminicidio y el juvenicidio, ¿no? Y yo creo que proviene, ¿no?, de ahí, ¿no? Porque los niños, ¿no?, son propiedad, ¿no?, de los adultos, y se puede disponer de ellos o ellas al gusto, ¿no? Son vidas eh, desechables y disponibles, ¿no? Y por eso otro fenómeno que hay mucho en nuestras sociedades no es solamente el feminicidio, sino que, y por ejemplo, los feminicidios cada vez son más jóvenes, ¿no? También las mujeres que están siendo asesinadas, o sea, cada vez son niñas, ¿no? Y o sea que ahí no hay una correlación con eso. Y las maras, nosotros en Centroamérica a las bandas le llamamos maras, ¿no? Las maras funcionan mucho, ¿no?, con esa misma lógica, ¿no? No solo con la lógica de la violencia sexual, sino que de la propiedad que tienen sobre los cuerpos, ¿no? Incluso, no sé si es Rita Segato o lo que dice que las rencillas, ¿no?, entre distintos grupos, realmente se da, el campo de batalla es el mismo cuerpo de las mujeres, ¿no? Es Rita Segato la que dice, no sé, alguien lo dice. Y bueno, entonces, sí, creo que sí, que los vínculos más débiles, ¿no?, son pues las mujeres y los hijos, ¿no? Yo trabajo con migrantes acá y es realmente espeluznante, ¿no?, en cómo las lógicas violentas de las maras, ¿no?, de las bandas, ¿no?, empiezan como a desbordar, ¿no?, esos grupos y empiezan a contaminar e infiltrar la vida cotidiana de todo el mundo, ¿no? De manera que esa violencia que se ejerce en las maras empieza a reproducirse en el contexto de la pareja y de la familia. De forma que la violencia que sufren ahora las mujeres no es la clásica tradicional, ¿no?, de que me pegó, qué sé yo, sino que ahora le tiras balazos a los pies o las matas, ¿no? O le das una puñalada, la mutilás, o sea, ya es una violencia totalmente distinta, ¿no? Que tiene que ver con la lógica narco, ¿no? Y que está pues infiltrada pues también en las maras. Y bueno, esa es la realidad nuestra. Y que por lo visto veo que se produce también en bandas en Europa, ¿no? También. Pues muchas gracias de nuevo a María, a Breni y a Karina. Estamos sobre el tiempo, estamos más allá de las 5:30 por acá hace ya un ratito. Gracias también a José Sánchez por habernos invitado a participar desde la asociación y colectivo cooperativa La Tregua. Y bueno, se nos queda sin invitarlas a mirar los materiales que se han compartido por el chat y a seguirnos encontrando en espacios como este y esperando que podamos hacerlo de manera presencial muy pronto. Muchas gracias. Carles. Vale. Pues yo solamente quería agradeceros a todos vuestra presencia, en especial las interesantes reflexiones, ideas que nos han puesto encima de la mesa tanto Karina como Breni, y yo ahora con muchas ganas de empezar a leer estos textos que han caído en nuestras manos a través de la rapidez y de este mundo virtual que nos da acceso rápido a todas estas conexiones para encontrar textos. Otra vez, muchas gracias a todos. Esperemos que este pueda convertirse en un espacio de reflexión sobre estas cosas
que me parece del todo el interés del mundo en estos momentos, en esta situación en que estamos actualmente. Otra vez, muchas gracias a todos por la participación, a María también y a Katia por haber organizado también el seminario, a Katia Núñez. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos y a Gracias todas. a Buenas todos, a tardes. todas. José, gracias. Gracias, Karina. Gracias.